Bien, jóvenes, sean bienvenidos. Aquí las ilustres que están aquí presentes, bienvenidas. Y también los que me escuchen, espero que así sea, sean bienvenidos, bienvenidas. Y vamos a entrar ya en nuestra materia que nos ha dejado un buen sabor de boca del punto de vista de la filosofía y la epistemología de la educación. Sabemos que la filosofía, haciendo un poco de reminiscencia platónica, surgió en el 585 a.C., cuando un filósofo, uno de los 7 sabios griegos, en el periodo presocrático, la filosofía preática, como se conoce, de la colonia de Mileto, una pequeña isla cerca ahí de Italia, ahí surgió un filósofo que humorísticamente narra a través de Platón que se cayó un pozo y una esclava tracia por ahí se estaba riendo, pero esto nos indica que a veces la filosofía se pierde en aspectos totalmente abstractos y pierde de vista la vida común, la vida de todos los días, la vida que vivimos, que convivimos, que compartimos, pero que también sufrimos. El tema del mal es un tema también que nos trae y nos hace recordar el libro de esta filósofa alemana, judía, que viene en 1933, se viene de Alemania, llega a Estados Unidos y escribió varios libros, El origen del totalitarismo, eh, también escribió La vida del espíritu y también por ahí escribió un libro que de ahí trata el tema del mal y precisamente así se llama el libro, La banalidad del mal, de Hannah Arendt. No es que el mal sea banal, es banal la gente que lleva a cabo el mal, sin duda alguna. Entonces, Hannah Arendt llegó a decir en su libro que hay personas que renuncian a pensar por sí mismas, renuncian a no pensar su vida. Por eso cuando vemos ese caldo de cultivo entre el mal y gente que no piensa, se convierte en una acción muy peligrosa. Por lo tanto, la filosofía que surgió en el 585 con esta predicción del eclipse solar que se dio con este sabio llamado Tales de la colonia de Mileto, que llegó a decir que el agua era el principio de todo. Él precisamente con él surge ya lo que se va a llamar la filosofía, que está constituida por preguntas. Sabemos que la palabra filosofía significa amor a la sabiduría, un amor desinteresado, un amor que se busca a través del conocer, del conocimiento. Por otro lado, vemos una epistemología que tiene dos vertientes, la comprensión del sujeto y la comprensión del objeto. El sujeto posee verdades, pero no posee toda la verdad. El objeto también posee verdades, y eso es importante también desde este siglo XXI, ilustres, llamar a las cosas como son, al pan y al vino vino. Por lo tanto, eso de cambiar el nombre a las cosas, esperando que se pueda cambiar también en la realidad, también es caer en una fantasía. Y eso es el problema de la deconstrucción del lenguaje de este siglo XXI, desde la filosofía de Jean Derrida, que comentaba que hay que deconstruir el lenguaje, por eso vemos ese tipo de concepto de compañero y no sé qué tanto, con la idea de que no cambiemos la realidad, cambiemos el lenguaje. No, 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 primero cambiemos la realidad. El lenguaje describe realidad en efecto, pero no cambia toda la realidad. ¿Qué se necesita entonces? Moralidad, ética, educación. Y por eso es importante la materia en temas de este tiempo. Y por lo tanto, la educación, hemos visto y hemos dicho ya que la educación corrige defectos, proporciona virtudes. La educación está hecho para la revolución. La educación también causa molestia, causa enojo, causa preocupación. Imagínense nada más que un hacendado se dé cuenta que sus trabajadores se están educando, están aprendiendo, están yendo a la escuela. ¿Eso qué puede ocasionar? Una revolución. En su momento, Pablo Freire, en su libro La pedagogía del oprimido, narra precisamente la historia de estos campesinos que cortaban cañas en esa época en Brasil a partir del siglo XX, donde ellos pensaban que el mundo era así, es decir, un mundo limitado, un mundo de poca economía, de vivir con lo que puedes, pero en el momento de que Freire dialoga con ellos, por eso se habla desde Freire, una epistemología liberadora, como le llaman a partir del siglo XX, ellos empezaron a entender en primera instancia su propia realidad. De eso se trata el término y nuestra concepción de nuestra materia.
entender qué somos. Recuerden que decía el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Es como comentaba el propio Eric Fromm en el libro El arte de amar. No puedo amarte si no te conozco, muy típico. Ah, es que me enamoré de ti, nada más ver tu foto, etcétera. Pero hablan de un vacío tremendo en uno mismo. Se supone que debe de haber historia, historia, historia. Y por ello, Paulo Freire lleva a cabo este diálogo, esta alfabetización educativa desde esta pedagogía del oprimido, una epistemología del oprimido. ¿Qué hacen los campesinos? Pues desatan todo un cambio hacia ellos mismos, buscar derechos, exigencias, etcétera. Por eso es importante también, no lo pierdan de vista, y aquí que están puras mujeres en esta sesión, una mujer que lee, una mujer que se educa, como las que están presentes en este momento, son mujeres peligrosas en términos de cambio cultural. Muy bien, vamos a ver ya el porvenir de la epistemología de la educación y sobre todo este tipo de batalla cultural que comentaba muy bien Agustín Laje, claro está, en compañía de otro colega, escribió también el otro libro que se llama El libro negro de la nueva izquierda. Muy bien, vamos a entrar en materia sobre, ¿tienen algún comentario ilustres? Bienvenida Griselda, ya te veo por acá, bienvenida. Muy bien, Griselda, ¿sí me escuchas, ilustre Griselda? Ah, perfecto, muy bien. Bienvenida, Griselda. Espero que el día de hoy sea también un aporte en un servidor hacia ti, hacia tu formación. Una mente más abierta, es totalmente ilustre, totalmente. Sobre todo, bueno, ya Griselda ya abandonó aquí algo pasó por ahí, me parece que, bueno, aquí pues sí, así como comentaba su compañera, sin duda debemos de saber dónde estamos parados, tampoco no fantasear tanto, sino llevar a cabo también aspectos prácticos de la vida. Bien, vamos con la primera tesis, ya con el porvenir de la epistemología. Recuerden que ahora, actualmente, en este siglo XXI, hay un exceso de agnosticismo. Lo he comentado varias veces. Me han refutado fuertemente algunos adversarios en filosofía, pero el agnosticismo hablaba a partir, recuerden que en el siglo II surgió lo que se va a llamar el agnosticismo. Este tipo de corriente filosófica hablaba sobre la supremacía de la mente sobre la realidad. Muy distinto, por ejemplo, algunos han dicho, inclusive el propio Aristóteles, que la realidad impone hacia el sujeto, pero como el tema del agnosticismo dice que todo es producto de mi mente, la realidad es producto de mi mente, por lo tanto yo puedo cambiar las veces que sea posible con base a mis caprichos personales la realidad. Si quiero, por ejemplo, ser un animal, vean, ahora han salido noticias de un hombre por ahí, me parece en Japón, en ese mundo oriental, donde pues quiere ser perro, otra persona que es, actualmente se le llama transespecies. Y esta fantasía, precisamente la crisis de la epistemología, es no aceptar lo que somos, hombres, mujeres. Esa es la identidad, porque la epistemología surge desde la identidad. Muy bien se comenta la primera tesis del día de hoy, la esencia precisamente de las cosas. ¿Cuál es la esencia de las cosas? Ah, esa es una mesa, esa es una silla, este es un caballo, esto es una persona. Esa es la forma como podemos ir tratando de comprender. Por eso a veces cuando se habla, por ejemplo, desde la vida de los niños, es que no le voy a poner un nombre así porque quiero que sea neutral, ¿no? Etcétera. Eso es violencia al final de cuentas, es una violencia epistemológica, porque debemos de nombrar las cosas y ponerle por su nombre. Por más que busquemos maquillar ciertos conceptos, etcétera, hay que hablar por su nombre. Ahora, lamentablemente, hemos visto sin fin de violencias hacia la mujer. Lamentablemente, ha habido muchas muertas. La hemos visto apenas hace unos días. Entonces, eso nos hace reflexionar, tomando el punto de vista filosófico,
que esas manifestaciones que rompen cristales, destruyen calles, son violentas, no está funcionando del todo. No está funcionando esa manifestación violenta porque está ocasionando mayor violencia. ¿Qué hay detrás de todo esto entonces? Hay que aplicar la filosofía. Por lo tanto, la esencia son las características que le damos a las cosas en el mundo y a las personas. Ah, tú eres un ser humano, tú eres un hombre, tú eres una mujer, etcétera, etcétera. Por eso es importante que hay que darle el sentido a las cosas como son, ¿no? Por ejemplo, tratar a un animal como si fuera un ser humano también es violencia hacia el animal. Hay instintos, hay acciones naturales. Y por eso es importante que no pierdan de vista este punto. La epistemología de la educación revisa la esencia. En este caso, ¿quién, quién aprende? El niños, los jóvenes, los adultos, pero no aprenden por otro, sino aprenden para ellos mismos. Ese es el objetivo de la educación. La educación no es que yo aprenda por ti, sino yo voy a aprender por mí mismo, a mi ritmo, a mi acción, a mi caminar. Cuando estén en el aula ilustres, si se quieren dedicar, no sé en qué parte de su profesión, o a lo mejor les toque enseñar, no lo sé, se va a dar cuenta de esa gran diversidad de ideas, de potencialidades, de acciones de cada uno. Y ahí precisamente hablamos de la esencia de lo que son las cosas. La epistemología estudia la esencia de las cosas como son. No es lo que debería de ser, sino como es. Muy bien, prosigo. Ilustre Nancy, bienvenida. Qué bueno que estás aquí en este diálogo socrático. Bienvenida. Muy bien. Pueden haciendo preguntas ilustres ahí en el chat para que vayamos juntos resolviendo algunos cabos sueltos. Claro está que en la sesión número 5 va a venir por ahí un tema del propio Jean Piaget del siglo XX. Piaget por ahí tiene varios libros. Uno de ellos se llama La epistemología genética. Otro se llama La psicología del niño, etcétera, etcétera. Piaget también trabajó el tema de la epistemología, pero la epistemología como adquisición gradual del conocimiento. ¿Qué significa esto? Que cuando nacemos no sabemos todo, ¿no? Es decir, vamos adquiriendo ciertos conocimientos a través de diferentes etapas que comentaba Piaget, preoperacional, operacional, aspectos totalmente intangibles, etcétera, etcétera. A eso se refiere este punto de vista del propio de la epistemología de Jean Piaget. Muy bien, en la segunda tesis vemos también que el origen del conocer va de la mano con dos entidades. En primer término, el sujeto. El sujeto no es que se le pueda dar un valor como un objeto. El sujeto ya tiene valor por lo que es. Y ese es el gran debate actualmente, es si debe de hacerse el aborto o no. Desde el punto de vista filosófico, la persona que está ya en el vientre de la madre ya es una persona, desde el punto de vista filosófico. Por lo tanto, no es que yo le vaya a dar valor, a mí nadie me da el valor, yo ya tengo el valor por lo que soy, porque soy ser humano. Ese es lo que se llama el valor subjetivo del sujeto, de ti. Ahora vemos que el objeto ahí cambia ya el aspecto. El objeto en sí carece de sentido, carece de valor. Una piedra, pues es un objeto que está ahí, pero cuando yo la tomo, la puedo aventar, puedo incluso hacer una figura, tipo arquitectura, la puedo utilizar a lo mejor para construir, etcétera, pero yo le di ese sentido al objeto. Entonces, por ahí viene una pregunta sustancial para este tiempo. Si el sujeto determina el objeto, ¿por qué vivimos esclavizados por el objeto en sí? ¿Por qué cuando no podemos comprar ese producto en la tienda, cuando no podemos adquirir esa ropa que quisiéramos, por qué nos causa sufrimiento? Si el objeto no me determina a mí mismo, ¿por qué si no me compré esa ropa de marca no me voy a sentir bien? ¿Qué pasa en Navidad?
En Navidad, ¿qué pasa? No se da tanto lo subjetivo, sino más objetivo. ¿Qué significa? Entre más regalos se dé, mayor es la alegría de la Navidad, ahora el fin de año, o entre más convivencias exista, mayor alegría será la Navidad. Analicen bien esto, ilustres, porque la epistemología educativa tiene su origen precisamente en esto de analizar lo que es el tema de lo subjetivo y de lo objetivo, y eso marca la pauta para entender dónde estamos parados, quién esclaviza a quién, el sujeto o el objeto. Vean, al final de cuentas, compramos cosas que no necesitamos muchas veces o para llenar un vacío existencial que tenemos. Vean, hay gente que quiere comprar amor, comprar felicidad, como si fuera emociones que se encuentran en el objeto. Recuerden, la felicidad, la ética, la moralidad, el amor, no está en el objeto, está en el sujeto. Y muy bien comentó Fernando Sabater hace unos días que vino a Oaxaca, a la Feria Internacional del Libro, llegó a decir que hay que vivir para alguien, no para algo. La mayoría vivimos para algo, que es el objeto, y no vivimos para el sujeto. Eso es precisamente el tema de este tiempo. Ese es el tema de la epistemología. La educación es un objeto, claro. La educación es un objeto. Los que están detrás de la educación, eso es lo que tiene valía, lo que es la persona en sí. Por eso es importante, no lo pierdan de vista, ilustres, cuando hablamos de epistemología, no se les olvide, hablamos de dos entidades, sujeto, subjetividad y objetividad. ¿Quién determina a quién? Las dos partes se determinan, esa es la respuesta correcta, porque el sujeto no posee la verdad. Es decir, el sujeto puede caer en un error en pensar que todo lo determina él mismo con su conciencia. A eso le llamamos agnosticismo. Y ese es el gran error que estamos viviendo actualmente con la ideología del género, que yo determino qué voy a hacer, si soy mujer, soy hombre, soy perro. Ese es un problema epistemológico. ¿Por qué? Porque ya tengo una esencia. ¿Se acuerdan que les platiqué? Soy hombre. Me puedo poner una peluca, pero mi esqueleto, mis pulmones más grandes, lo indican muy bien. Seré siempre hombre. Eso es el concepto de la esencia de lo subjetivo. El sujeto no posee toda la verdad. También el objeto tiene verdades, como una pared es sólida, como el agua es líquida, o voy pasando en un abismo, en un pozo, en un cenote. Yo digo, bueno, el cenote no existe, está en mi mente, voy y me voy a caer y me puedo ahogar. No se les olvide esto, las dos entidades poseen verdades y eso es el estudio de la epistemología. El sujeto, el que aprende, el objeto es la educación. ¿Alguna pregunta hasta acá, ilustres? ¿Tienen algún comentario? Pueden escribir. Adelante, adelante. ¿Algún comentario, ilustres? Ok, muy bien, Griselda, gracias, muy bien. ¿Quieren comentar algo, ilustres, ahí en el foro? Muchas gracias, ilustre Valdés, gracias, gracias. Muy, muy bien, excelente. Sale, pues prosigo. Recuerden que ustedes hacen posible también esta clase ilustres para que den su punto de vista, algunas preguntas, porque al final de cuentas uno, pues yo como docente, uno piensa que va uno bien, ¿no? Va uno emocionado, etcétera, y al final de cuentas, yo, no, profesor, me aburrí muchísimo, no es posible. ¿Se acuerdan que habíamos dialogado en la sesión pasada que, por ejemplo, a lo mejor iba a salir aquí, es que no entendí nada, eso es filosofía, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hecho un poco de humor filosófico por esta vía? Entonces, vamos en ese camino. Muy bien. Aquí surge lo que se va a llamar la epistemología de la ciencia a partir del siglo XX. Recuerden que se ha dicho que
la ciencia, vivimos como cierta idolatría, como se dice en temas teológicos, la adoración a la ciencia nos va a salvar, todo el mundo quiere salud, invierte, ahorita la salud está por arriba de las expectativas, todo el mundo quiere estar sano, nadie se quiere enfermar, el tema de la muerte es rechazada, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto que provoca que el hombre quiera prolongar más su vida. Vean, actualmente en este siglo XXI, ser viejo ya no es emocionante, ser viejo no es atractivo. Ahorita lo de hoy es ser joven. Por eso existen cirugías plásticas, existen operaciones, existe sin fin de mecanismos para prolongar la juventud. ¿Qué significa esto? Que hay un rechazo hacia la vejez. Y ese rechazo a la vejez está provocando también que no le hagamos caso a la experiencia de vida. No le hagamos caso a ese camino que se ha recorrido ya. Por eso hay un gran rechazo y por eso también hay fallos en el sistema educativo, porque los que son experimentados en temas educativos ya no encuentran trabajo, porque lo de hoy es que todos estén jóvenes, sanos y hermosos. Y ese es el gran error de este mundo contemporáneo que rechaza la vejez. Y claro está, eso va a ocasionar también grandes dificultades, porque al final de cuentas nadie quiere madurar. Vean, por ejemplo, en temas de familia, en temas de relaciones, de las emociones entre papá, mamá y los hijos. ¿Qué significa esto? La mamá quiere ser a veces la hija mayor y no se comporta como adulto, porque ser adulto no es cool, ser adulto no llama la atención. Por eso vean el gran conflicto de este tiempo. Nadie se quiere hacer responsable. Hay papás que actúan como si fueran jóvenes por ese tipo de dificultades que vivimos. Por eso es importante, ilustres, no perder de vista que la propia epistemología social debe de darnos también valías y responsabilidades de la vida. Comentó igual un filósofo inglés, que yo tengo ese libro, se llamó, no te preocupes, ilustre Nancy, qué bueno que estás por acá. Como les comentaba, el propio Romano Guardini hablaba en su libro Ética sobre las edades de la vida. Cada edad tiene pues un proceso de vida. Por lo tanto, a veces ahí viene el declive y lo comentó Fernando Sabater en el libro El valor de educar, en el capítulo 3, que viene ese capítulo que se llama El eclipse de la familia. Mamá quiere verse joven como su hija, quieren actuar, el papá quiere ser el amigo del hijo, etcétera. Nadie toma el rol de adulto porque ser adulto no es muy importante. Esos son los peligros de este tiempo contemporáneo, por eso es importante no perderlo de vista. Por lo tanto, por ahí surgió un filósofo llamado Sir Karl Raymond Popper, miembro de los Caballeros, inglés, tuvo el título Sir. Él llevó a cabo toda una crítica sobre el proceso de epistemología científica. ¿Qué significa esto? Que toda teoría que ha llegado o hipótesis que tenemos en la sociedad, damos por hecho que no tiene falsificaciones. Damos por hecho que no se pueden equivocar. Un claro ejemplo, vemos que actualmente hay proyectos de ir al planeta Marte, hay cohetes que van al espacio, hay bombas que destruyen la Tierra 5 veces seguidas, etcétera. Pero uno reflexionando dice, bueno, pero si hay progreso científico, como se dice, ¿por qué no hay un progreso social? ¿Por qué nos seguimos matando? ¿Por qué se está desapareciendo tantas mujeres? ¿Por qué no todos tienen una educación de calidad? ¿Por qué existe tantas mentiras en las redes sociales o en televisiones abiertas? ¿Por qué yo prefiero un progreso social en vez de un progreso científico? Ese es el gran debate de ahora. Y Karl Popper nos dice en su libro Conjeturas y refutaciones al pensamiento científico, que toda hipótesis o teoría también entran dentro del análisis de falsificación. ¿Qué significa esto? Que pueden ser mentiras. Un ejemplo, les pongo un ejemplo. Me viene a la mente un filósofo inglés, canciller llamado Francis Bacon, que él fue el creador del el método llamado la inferencia. ¿Qué significa esto? Imagínense nada más, claro, hipotéticamente, voy por la calle y me encuentro con un cuervo.
y ese cuervo es de color rojo. Y yo digo, pero ¿cómo un cuervo color rojo? ¿Qué significa esto? Ah, bueno, a partir de ese momento, a través de esa particularidad de ese ser inferior, claro está, al ser humano, un cuervo, digo que todos los cuervos son del mismo color. Eso es inferencia. Y doy por hecho que es verdad. Entonces, al otro día que yo vea los cuervos, ya no me voy a preguntar ni me voy a cuestionar por qué el cuervo es rojo. Simplemente doy por hecho que es una verdad. Esos son los graves peligros de este tiempo. Es como la ideología del género. Muchos lo aceptaron como si fuera ya una teoría aceptada, pero preguntarse, ¿será correcto que los niños cambien de sexo? ¿No habrá problemas emocionales, problemas psicológicos, etcétera? ¿Por qué un grupo, este grupo de LGTBI más, son poquitos, pero tienen tanto poder? ¿Por qué aparecen tanto en medios de comunicación? ¿Qué se busca detrás? A eso se refiere Karl Popper. Siempre un análisis constante de la realidad, que aparentemente es la verdad, pero ¿qué tal si es una mentira? A eso nos referimos, ilustres, con el porvenir de la epistemología de este tiempo. Hay que siempre hacer un juicio crítico de dónde estamos parados, ¿no? Es como, por ejemplo, la nueva escuela mexicana. Por ahí ya está en boga, ya salió, y uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con la anterior reforma educativa? ¿Qué pasó con los profesores que vinieron del COVID? ¿Cómo estarán sus emociones? ¿Cómo estarán las escuelas después de esta pandemia? ¿Qué se busca con este tipo de planteamientos? Eso es lo que dice Popper, análisis crítico de verdades que aparentemente ya damos por hecho que ese cuervo es rojo, ¿no? Eso es inferencia, a eso le llamamos inferencia. Bien, ilustres, ¿alguna pregunta por acá? ¿Algún comentario? Espero que no me vayan a decir que se encontraron un cuervo rojo. No, no, mi profesor, vi un cuervo rojo. No, la habrán pintado, yo creo, la habrán pintado. ¿Un comentario, ilustres? Pueden escribir, ¿eh? Si les da pena hablar aquí por esta vía, ilustres, hagan por ahí algunas preguntas y vamos a ir, bien, aquí dice Fernanda. Me preocupa qué será lo relevante en unos años, si como dice, lo importante ahora es estar bonito. En efecto, ilustre Fernanda, actualmente no solamente la crisis de la epistemología está vigente en no reconocer qué es el objeto, qué es el sujeto, sino también hay una crisis de la estética, Fernanda. No sé si han visto por ahí que lo grotesco es también obra de arte, ¿no? Un artista que expone su inodoro en una convención y dice, ah, eso es arte. Pues no es arte. Ya tiene por ahí unos años que un artista por ahí vendió una estatua invisible y hay gente que lo compró. Esa es una crisis de estética, es una crisis de belleza. Recuerden que eh, la filosofía, al igual que la epistemología, también estudia el tema de la belleza. Platón decía, ¿se acuerdan? Para Platón, entre más bello es una persona, mayor es su inteligencia. Pero me parece que se equivocó Platón a veces, ¿no? Hay gente que a lo mejor dice, bueno, es estéticamente, pero está vacía. En efecto, son plásticos, ¿no? Pero sí, usted, Fernanda, se habla de ese concepto de prolongar la juventud, prolongar la belleza, porque la belleza vende, ¿no? Me sonó muy a José José, no, me salió, una disculpa, no, 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 me salió realmente, no, la belleza acaba, algo así, ¿no? Pero sí, es decir, ¿qué se vende? Muy bien comentó el propio Guy Lipovetsky, este sociólogo, filósofo francés, sobre, en su libro, La era del vacío, hablaba sobre el capitalismo estético, hablaba, ¿no? Es decir, no compras aspectos grotescos, ¿no? Sino lo bello, ¿no? Lo bello, pero ahorita está cambiando ese concepto de estética. Y aquí dice, ilustre,
Ilustre Fernanda dice, y desafortunadamente es algo que afecta hasta en los trabajos al momento de contratar a alguien. Totalmente ilustre. Sí, vivimos temas también de ser esporádicos, de nada más guiarnos por lo físico, y ahí está la equivocación también. Esos son las graves equivocaciones contemporáneas. ¿Por qué? Porque afecta no solamente en la parte laboral ilustre, sino también en la parte de las relaciones de amor. ¿Cuántas equivocaciones no se da uno cuando simplemente se deja llevar por el estereotipo, por ese avatar? Yo le llamo avatar, esa creación que no eres tú. Recuerden la palabra persona que venía del griego prosopón, que significa máscara. Al final de cuentas, lo que estás viendo de una persona es su máscara. ¿Qué hay detrás de ella? Lamentablemente así es, ilustre Fernanda. Vivimos un tema también digno de análisis epistemológico. ¿Quién define a quién? ¿La belleza define quiénes somos o nosotros definimos la belleza? Ese es un tema de vital importancia, interesante, ilustre Fernanda, tus apostillados por esta vía. Dice Griselda, profesor, no le escucho de este lado. ¿Cómo me escuchas por ahí, ilustre Griselda? ¿Me escuchas bien? ¿Cómo me escuchas? Sí, profesor, lo que pasa es que creo que tuve un problema de este lado y no le escuchaba, pero ahora ya sí. Ah, perfecto, ilustre Griselda, me da mucho gusto que estés aquí. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Excelente, muy bien. Sale, pues, pueden hacer preguntas ilustres, vayan poniendo sus preguntas por acá, vamos a ir trabajando, etcétera, etcétera. Pero interesante reflexión, Fernanda. Vean, vivimos a través de estereotipos, de etiquetas. Nos dejamos llevar nada más por la parte de la exterioridad, por el cascarón humano. No vemos detrás de la persona. A veces hay personas tipo Sócrates. Sócrates fue un hombre muy feo, un hombre brillante, por supuesto, pero Sócrates vino a romper el estereotipo de belleza griega. Sócrates era feo, pero era muy inteligente, era un hombre sabio. Simplemente sé que no sé nada, una vida sin búsqueda no es digna de ser vivida. Son frases culmen del propio Sócrates. Pero ¿cuántos no somos Sócrates? ¿No? Que dice, oye, no te daría ni una moneda, estás muy feo. Pero si lo conoces, vas a encontrar una gran riqueza en el punto de vista de las virtudes. Por eso mucho se ha dicho que necesitamos tiempo, tiempo para que uno se dé cuenta quién es la persona en el trabajo, tiempo para que alguien conozca a otra persona y se dé una relación amorosa. Por eso es las grandes equivocaciones de este tiempo. Un claro ejemplo de esas grandes máscaras que vivimos son los medios de comunicación, en este caso las redes sociales. Las redes sociales vemos prácticamente pura realidad aumentada, donde hay personas que aparecen que en realidad no son así. Y ese es el grave equivocación. Ah, es que me enamoré en Second Life, me enamoré de alguien, etcétera. Bueno, y terminas pues también defraudado por este punto de vista. Entonces, son declives de este tiempo y que, bueno, es digno de reflexionar del punto de vista de la epistemología de la educación y desde la filosofía, la madre de todas las ciencias, ¿no? Muy bien, ahora vamos con un filósofo, epistemólogo, que nos dejó también digno de reflexión, un tema que espero que no se les olvide y lo tengan siempre presente. Este filósofo fue una momia, ¿no? Este filósofo momia no es que siendo momia llevó a cabo su punto filosófico, sino en la vida, ¿no? Recuerden que la filosofía está hecho para la vida, no para la muerte, ¿no? Que curiosamente ahorita vivimos una sociedad de la muerte, ¿no? Como muy bien comentó este filósofo polaco llamado Karol Wojtyla, una sociedad para la muerte. Todo el mundo como que asocia la muerte, ¿no? Mejor hablemos de la vida, ¿no? Entonces la filosofía surge desde la propia vida. Bien, en vida, el propio Jeremy Bentham fue un filósofo inglés, fue familiar del otro filósofo llamado John Stuart Mill. John Stuart Mill, al igual que el propio Jeremy Bentham, llevaron a cabo reflexiones sobre el punto de vista de la libertad, de las condiciones, de los límites, etcétera.
El propio Jeremy Bentham, antes de morir, dejó un testamento, dejó dicho que cuando él fue uno de los fundadores del Colegio de Londres, el Colegio Trinity de Londres, que es uno de los colegios muy prestigiosos en tema de investigación. Claro está que nutre a la Universidad de Oxford, que fue la primera, luego está la Universidad de Cambridge, a partir del siglo XIII. Llevaron a cabo precisamente, aquí dice Fernanda, dice, esa foto es una momia. Sí, en efecto, ahí está. Si ustedes quieren ir en su momento a Inglaterra, vayan y ahí está en la vitrina, ahí está una momia. Esa es la momia del filósofo, ilustre Fernanda, es verdad. No sé si ustedes habían escuchado, pero hay un filósofo que es una momia, ¿no? Precisamente antes de morir, el propio Jeremy Bentham dejó dicho en su testamento que cada vez que hubiera reunión en el comité de la Universidad de Trinity en Londres, lo pusieran ahí en la reunión, aunque estuviera ya hecho una calavera. Entonces, ahí prácticamente la pobre cabeza de este filósofo terminó en las manos de jóvenes de la escuela, ¿no? Ahí jugando como pelota, pobre filósofo, hasta que lo metieron en una vitrina porque estaba duro. Los jóvenes por retos así estudiantiles se robaban la cabeza, su brazo se perdía, etcétera. Pero cada vez que eso fue partes de su testamento, fue su petición en ese testamento que dejó, que en cada reunión del colegio debe estar él presente con su cuerpo, claro está, ya su cráneo ya se hizo polvo, simplemente está de cera, etcétera, etcétera, pero este es el filósofo momia del siglo XX. Sí existe, claro, pueden entrar y echen un vistazo al filósofo momia. Claro, da miedo, imagínense en la escuela vas tú pasando y ves a ese hombre, dices, Dios mío, ¿qué es esto? Eso es su testamento, ¿no? Pobre hombre, sabrá Dios dónde estará. Pero ¿por qué toco al filósofo momia? El filósofo momia llevó a cabo todo un tratado, como pueden ver en esta fotografía que le expongo en esta presentación, llevó a cabo todo un proceso de arquitectura para las prisiones. Claro está que Paul Michel Foucault, en su libro Vigilar y Castigar, nos hablan sobre el tema del poder. Michel Foucault toma mucho el concepto del panóptico. ¿Por qué razón? Ahorita se van a dar cuenta por qué razón. ¿Qué pueden observar en la imagen? En el centro de ese círculo hay un sistema de vigilancia. Dentro se encuentra un guardia, donde ¿qué está vigilando? Está vigilando a los presos que están enfrente de él. Pero desde esa torre sale un faro, alumbra. ¿Y qué significa esto? Que yo, siendo un prisionero, no lo puedo ver a él, pero él sí me puede ver. Y me está espiando todos los días, las 24 horas del día, me está espiando qué estoy haciendo. Pero además, las rejas son transparentes. No hay privacidad, no puedo hacer cosas mías y todo se entera el que está dentro de la torre. A esto le llamó el filósofo momia, llamado Jeremy Bentham, el panóptico. Ahora, si lo traemos a la vida personal, dígame, ¿qué es un panóptico para ustedes? ¿Quién nos está vigilando actualmente? Y no lo podemos ver, pero está ahí, vigilando, dominándonos, castigándonos. Ese es un tema digno de filosofía, ilustres. Actualmente le llamamos, ándale, sí dice, oh, cuidado, 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 Fernando. El SAT totalmente es un panóptico, ¿no? ¿Qué movimientos, qué compra? No, oye, me gasté eso, oye, ¿qué le hiciste? Definitivamente, Fernanda, es un panóptico, claro. Yo no veo qué movimiento hacen, pero me está vigilando, ¿no? Vean, analicen bien qué es. El panóptico es el sistema carcelario que castiga, vigila y ¿cuál es el objetivo de una prisión? Que te volvieras manso, que no te rebelaras, que esa voluntad personal se terminara. Me parece que así estuvimos casi más de 2 años por el tema de la pandemia. La pandemia se presentó
digno para todo conspiranoico en decir, bueno, el ser humano se metió a esa prisión a sí mismo y ahora me ha dado el poder, yo lo voy a vigilar. ¿Qué necesitamos entonces? Siempre un espíritu crítico, reflexivo, ilustres. Y los que me van a escuchar, siempre mantengan un espíritu crítico, no crean todo lo que vean, cuestionen la realidad porque es la forma también de ser libres. La libertad es riesgos, pero también trae ¿qué? Grandes satisfacciones. La libertad. El panóptico está ahí presente. Puede ser la escuela, puede ser la casa, puede ser un sistema de gobierno, puede ser un socialismo, un capitalismo, el panóptico. Estamos ahí sin ver quién es el guardia. Nos está vigilando. Claro está que el propio Michel Foucault lo llevó a cabo en el libro Vigilar y Castigar, un libro que presentó como tesis doctoral el filósofo Paul Michel Foucault, un filósofo peligroso, murió de SIDA en 1984. En 1983, como muy bien lo comentó, hay un libro de un filósofo de Harvard llamado John Miller. El libro se llama La pasión de Michel Foucault. Narra la historia de Michel Foucault. Michel Foucault en el 83 le comentaron que tenía SIDA. Él pensó que era una construcción social. Me parece que no es así. ¿Se acuerdan que habíamos visto la epistemología, no? El sujeto no determina el objeto. Ambas partes son realidades. El objeto que es el SIDA, en efecto, es una realidad biológica, no cultural. Entonces, ¿qué hizo Foucault? Se fue a Nueva York, fue a baños termales, tuvo por ahí relaciones homosexuales, contagió el SIDA y murió en 1984 de SIDA. Tuvo una muerte terrible. Y eso precisamente nos hace indicar dónde estamos parados. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué dice Michel Foucault sobre el poder? El poder en el siglo XX tenía que demostrar su fuerza. Ahí hay un ejemplo, si alguien quiere leer la obra Vigilar y Castigar, viene ya una narrativa de un hombre que es castigado, le arranca los brazos con unos caballos, agarra unas tenazas calientes, lo descuartizan en público y la gente iba a ver como si fuera obra de teatro, un circo. Iban a ver cómo descuartizaron al pobre hombre en el siglo XVIII. ¿Qué significa esto? Que el poder tenía que demostrar su músculo. El poder debería de demostrar su gran fuerza. Actualmente hay otro tipo de manipulación a través del poder, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que cuestionar. Si alguien le dice, bueno, es que el mundo se está acabando, ¿realmente es verdad? Si alguien le dice, es que profesor, el agua se está acabando, ¿realmente es verdad? ¿O habrá mucha agua y alguien me está mintiendo? Todo este cuestionamiento surge desde la filosofía, desde ese análisis de la vida. Hay que ir por el mundo dudando de vez en cuando. O ejemplos personales. Ah, este joven me ha dicho que me ama. ¿Realmente es verdad que me ama? O me está mintiendo para conseguir, no sé qué quiera conseguir. ¿No? Entonces, el tema del panóptico, muy bien lo comentó Fernanda en temas irónicos, socrático. El SAT, pues el SAT es un gran panóptico, por supuesto que sí, ¿no? Actualmente el ejército que asumió la Guardia Nacional se va a convertir en un gran panóptico, porque el ejército no da cuentas a nadie. ¿Cuántas injusticias no pueden suceder? Digno de mención epistemológica. Muy bien. ¿Alguna pregunta por acá, ilustres? ¿Algún comentario, algún punto de vista, etcétera, etcétera? Bueno, creo que ahí están escribiendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos ya. Vamos caminando ya, vamos caminando. Voy a compartir otra diapositiva. Aquí nos vamos a quedar ya con este filósofo, colega, Agustín Laje. Muy bien, aquí dice Fernanda, de mi parte no, maestro, gracias. Muy bien, ilustre Fernanda, muy bien. Bien, aquí ya me pueden ver, aquí este es el libro que les comenté, La batalla cultural, un servidor. Esto me lo regaló mi esposa. Eh, Vamos a revisar qué significa la batalla cultural y qué es cultura. Recuerden que la palabra cultura viene de cultivar, pero me parece que la cultura
Se ha dicho que no es apto para todo público. Yo diría que sí es apto para todo público, pero la persona a veces no quiere adquirir cultura. Eso es muy distinto, pero sí es apto para todo público. Por supuesto que sí. Yo soy partidario de una filosofía de la libertad. Soy partidario de una epistemología desde el concepto constructivo, desde la educación crítica de nuestro mundo, porque nadie piensa para otro, todos pensamos para nosotros mismos. No lo pierdan de vista. La batalla cultural, Agustín Laje, pedazo de libro, un servidor ya lo está leyendo. Y claro, hoy lo voy a comentar, claro está, voy a compartir otra diapositiva. Por aquí veo que ya están escribiendo ilustre, veo que ya están perdiendo un poco el miedo, espero que yo no sea un panóptico, ¿no? El filósofo momia, etcétera, ¿no? Ya saben quién fue el filósofo momia. Totalmente, qué personaje realmente. Bien, voy a compartir aquí ok, bien, aquí voy a compartir, estoy compartiendo aquí, creo que aquí están escribiendo, me parece moral. Dice Nancy, hola profesor, yo tenía entendido que cultura es todo lo que hace el hombre. Totalmente ilustre. eh, y aquí viene precisamente el concepto, curiosamente esa palabra cultura viene desde el concepto de cultivar, que el hombre siembra y luego cosecha. Pero aquí venía un gran debate, ilustre Nancy, es decir, la cultura está por encima de la naturaleza o la naturaleza está por encima de la cultura. Es claro que tenemos circunstancias difíciles, por ejemplo, la naturaleza también impone ciertas reglas, la naturaleza impone ciertas concepciones. Actualmente, por ejemplo, se está negando el cuerpo, que el cuerpo no existe, es decir, que la ideología del género es eso, que el cuerpo no existe, que el cuerpo es producto de la cultura, etcétera, pero nos damos cuenta que no es así. Aquí se impone la cultura, es decir, el cuerpo, la biología es previa a la naturaleza humana. Y claro está, ilustre, lo has comentado bien, ilustre Nancy, la cultura lo ha hecho el ser humano, pero lo ha hecho ¿para qué? Para mejorar, no para perjudicarse a sí mismo, sino para mejorar. Todos aquellos aspectos que no ayudan a mejorar al ser humano no es cultura. ¿Se dan cuenta? Todos aquellos que no ayudan a mejorar no es cultura. Y eso fue el gran dilema, el problema brutal que sucedió a partir del siglo XX con los campos de concentración, que claro, manejaba muy bien el eufemismo. ¿Qué significa esto? Que son, son palabras, pero que indican lo mismo, pero maquilladas. Por ejemplo, se ha hablado el tema perdón por meterme en esto, pero lo tengo que mencionar, por ejemplo, el tema del aborto. Actualmente se habla de interrupción del embarazo. Bueno, se interrumpe una regadera, se interrumpe una comida, ¿no? Pero un ser humano, ¿en qué momento vas a volver a activarlo, no? Ese es lo que se llama maquillaje de las palabras. Dicen siempre lo mismo, pero se indica de forma distinta, ¿no? Eso fue, por ejemplo, los campos de concentración que decía, este es un lugar de paso, ibas y te mataban terriblemente, o el reloj que siempre daba a las 12, que indicaba que era un reloj, era un lugar de paso. Todo eso era puras mentiras terribles, puras terribles mentiras. Eh, es un tema controversial, sin duda, Nancy, pues se dice normalmente que una persona que no tiene conocimiento de algo es inculto. Totalmente ilustre, pero curiosamente, Nancy, Sócrates nos dio una clave de eso. ¿Qué significa esto? Que cuando tú te das cuenta que no sabes, que eso es ser inculto, ese es el camino del conocimiento. Si vamos por la vida diciendo que sabemos, ese no sabe, no, ese no sabe. Ese es el inculto, Nancy. Pero curiosamente, tomando lo de Sócrates, cuando tú te des cuenta, yo me he dado cuenta, yo simplemente sé que no sé nada. Cuando nos damos cuenta, ilustre Nancy, ese es el camino del conocer. Cuando nos cae el 20, híjole, vivo en una pobreza, híjole, ¿qué hago con esta persona? Híjole, vivo violencia. Cuando nos cae ese 20, o comúnmente se le llama en el psicoanálisis, cuando el inconsciente se hace consciente, ese es el momento de caminar, Nancy. Ese es el momento de caminar. Todos somos incultos, claro. Nadie nació con un conocimiento ilustrado. Nadie. Ustedes son ilustres. Por eso me dirijo a cada una como ilustre.
son ilustres porque han adquirido un conocimiento ya. Y está en esta clase con este filósofo que pero no sé, hay un filósofo momia, ¿no? O es el filósofo momia, ¿no? Totalmente. Pero aquí dices otro apostillado que dice así, pero creo que eso es erróneo, pues no me imagino que exista alguien de sin cultura. De alguna forma sabemos algo de cualquier otro tema. Totalmente, Nancy. Yo esa tesis de Aristóteles, que llegó a decir que el sujeto, la persona es tabula rasa, me parece que no es así. En el aula de clases, en la escuela, todos tienen mucho tema que decir. A lo mejor temas de fútbol, temas de cocina, temas de casa, conflicto de vecino. Es un tema. Por eso les había platicado. Ahorita el giro que ya dio la epistemología de la educación, la propia filosofía, es que se está haciendo educación en las calles, se está haciendo epistemología en las prisiones, se está haciendo filosofía en prisiones de mujeres, filosofía en la cárcel, filosofía en la calle, filosofía en los barrios. En cualquier momento se puede hacer filosofía. ¿Por qué? Porque como la epistemología y la filosofía son conceptos universales, no pertenece a los griegos, no pertenece a Hegel, no pertenece a Nietzsche, pertenece a todos, siempre y cuando quedamos bueno, querramos llevar a cabo a través del concepto de el filosofar, ¿no? Entonces, eso es importante en querer, ¿no? Y entonces, eso es parte de este seguimiento. Sí, sabemos, Nancy, de una u otra forma sabemos algo. Muy bien. Me parece excelente que vayan haciendo sus apostillados poco a poco y eso me da mucha alegría. Muy bien. Ok, vamos a seguir. Bien, vamos a ver. Vamos a entrar ya junto con el libro que les he comentado, La Batalla Cultural. Y para eso voy a citar a este profesor, Jan Frankon Braustein, su libro, La filosofía se ha vuelto loca. Claro está que esto es un ensayo políticamente incorrecto, ¿no? Todo se habla de correcto. No, es esto, para que ustedes se den cuenta dónde estamos parados en esta decadencia epistemológica que les he platicado y también la filosofía, también no se les olvide, no produce tampoco certezas. No siempre todo lo que se diga en filosofía tiene sentido. Hay cosas que no tienen sentido y surge desde la filosofía. Ahorita lo vamos a ver qué significa. Yo traigo nada más el tema. Cada quien sacará sus propias deducciones. Ese es mi objetivo del día de hoy en este tema. Muy bien, vamos con la primera tesis en la batalla cultural. Aquí vamos a ver que la agenda de este siglo XXI es una agenda también globalista, es una agenda que se habla mucho, pero a la vez uno comentaría, bueno, por eso hay que respetar, sí, en efecto, pero no se está respetando, esto se está enseñando en las escuelas, están confundiendo a los niños, están confundiendo a los jóvenes, por eso es importante mantener un espíritu. La epistemología, recuerden, surge desde la libertad, no desde la esclavitud. Un esclavo no hace epistemología, la hacen personas libres como las que están presentes aquí. Por lo tanto, ¿cuál es la agenda de este tiempo en la batalla cultural? Género, que es producto de la cultura, derechos de los animales, transespecies, hay hombres, mujeres que quieren ser animales, bueno, yo quiero ser humano, ¿no? Pero todo lo contrario, ¿no? Entonces, esto de mezclar todo y no hacer una diferencia entre qué es el sujeto y qué es el objeto, va a ocasionar grandes problemas. Y claro está la eutanasia. Recuerden que esa palabra también viene del concepto de eugenesia. Eutanasia es provocar la muerte. Y aquí curioso, fíjense, ¿se acuerdan que les había platicado anteriormente que se rechaza la vejez? Pues aquí en la eutanasia proponen que los ancianos de 60, 70 años, desde el libro de Peter Singer, en su libro Ética Práctica, propone que los adultos deben de morir. ¿Por qué? Porque como ya ser anciano ya no es importante para el capitalismo, para el socialismo, etcétera, hay que eliminarlos. Por eso está de moda ahorita la eutanasia. Ah, que morir muerte digna. No, yo quiero vivir 100 años. No sé ustedes, al demonio. Yo quiero vivir 100 años. Esta es la agenda de este tiempo, ilustres, para que no lo pierdan de vista lo que está pasando actualmente. Como decía Popper, hay que criticar estas hipótesis porque no son teoría. Recuerden que la
teoría es algo comprobado, esto no es comprobado, esto es filosofía pura y epistemología pura. Podemos decir que es una hipótesis. Muy bien, prosigo. Y claro está, que aquí vemos también si el género, como dice este filósofo, no está ligado al sexo, si el sexo no es biología, no es naturaleza, pues como todo es pensamiento, todo es conciencia, todo es simplemente subjetivo. Vean, se pierde el objeto, todo es subjetivo, pues puedo cambiar las veces que yo quiera, ¿no? Las veces que yo quiera, y esto puede ocasionar un problema de identidad. A eso nos referimos en este tiempo, una crisis totalmente de identidad, y puede ocasionar también graves problemas en el auge epistemológico, porque si el alumno no puede identificar qué es la realidad, es incapaz de aprender. Vean esto. El aprendizaje surge porque comprendo la realidad. A eso nos referimos. El concepto de transespecies, claro está que surge a partir de los años siglo XX, a partir de 1960, surgió por ahí se podría decir, un Frankenstein, un tipo pedófilo, etcétera, muy peligroso de hecho, al igual que Foucault. Foucault llegó a ser pedófilo también. Es una filosofía muy peligrosa, pero se los traigo aquí para que reflexionen sobre esto. John Money fue un psicólogo, tuvo familias muy puritanas. Recuerden que los puritanos surgen a partir de la reforma protestante de Martín Lutero, siglo XVI, donde el cuerpo es el culpable de los pecados, debo de mortificar el cuerpo, es decir, la materia es mala para los puritanos. Por lo tanto, John Money pues vivió reprimido, etcétera, llegó al Hospital Hawking de Estados Unidos, llevó a cabo su investigación y claro está que él decía, llegó a argumentar que uno puede ser lo que uno quiera, uno puede modificar lo que puede ser, es decir, una persona cuando nace no es ni mujer ni hombre, uno puede ser lo que uno quiera, si puedo ser animal, adelante. Ese es un problema de epistemología, se dan cuenta. La epistemología arranca con la identidad, de la identidad desde los inicios, no de la identidad social. Por lo tanto, John Money, claro está que llevó a cabo este tipo de trabajo, etcétera, y lamentablemente experimentó con un niño, y ese niño tuvo una historia triste, un final triste que ahorita lo vamos a ver. Muy bien, John Money, no se les olvide, él fue el que fundó la corriente actualmente llamada la ideología del género. Muy bien, prosigo. Ok, muy bien, y aquí prácticamente. Aquí, ¿te acuerdas? Creo que por ahí me hizo una pregunta, me parece, creo que tú, Nancy, me hiciste una pregunta, a ver, sobre la cultura. Creo que alguien me hizo una pregunta por ahí que el ser humano hace la cultura, en efecto, y aquí prácticamente les había hecho la pregunta, ¿qué está por encima, la cultura o la naturaleza? Según John Money, la cultura está por encima de la naturaleza. Es decir, el ser humano es como el metaverso, se dan cuenta, este fundador de Facebook, que ahorita es metaverso, es como un semidios. Es decir, si la realidad no te gusta, yo te doy otra realidad, yo te hago otro mundo, donde sí tienes éxito. Vean, por eso las redes tienen éxito. Este tipo de metaverso, etcétera, son los que no les gusta la realidad, quieren vivir una vida de fantasía. No sé ustedes, pero hay que vivir la realidad, ¿no? La cultura prevalece sobre la naturaleza. Vean eso lo que dice John Money, ¿no? Muy bien, prosigo. Y aquí vamos ya con, eh, aquí prácticamente venía ya un concepto que se está enseñando en las escuelas, lamentablemente. Esta es una crisis, como les había comentado, y la batalla cultural es eso. Eh, Existe este problema de a un niño, es que tú puedes ser niña, vas a confundir al niño, ¿no? A eso le llamamos abuso infantil. Y desde la vida filosófica, desde el punto de vista reflexivo, es importante también alzar la voz en todo esto, ¿no? Como muy bien, no se les olvide, nuestra materia nos puede dar muchas claves para entender. La filosofía, al igual que la epistemología, estudia lo que es, no lo que debería de ser.
Eso es importante. Estudia lo que es ahorita, en este momento. Lo que es. Este es un vaso, este es una silla, no es un caballo, es una mesa. Eso hablamos de esencias dentro de la epistemología de la educación. Muy bien, esto es como falta de concepto y hubo un resultado triste, claro, un resultado muy triste que se quiso cubrir, pero sale a flote, la verdad sale tarde o temprano. Muy bien, y aquí, como les había platicado, ya a partir de 1966, el propio John Money salía en televisión, era famoso en ese tiempo en Estados Unidos y pues él iba investigando y pues su principal tesis es que podía convertir a una mujer en un hombre, a un hombre en una mujer. Entonces se presentó con él una mañana de esa fecha de 1966, una familia llamada los Reimers que habían tenido un pequeño accidente con uno de sus gemelos. Este gemelo le iban a hacer una circuncisión por ahí, todo salió mal y casi le destruyen su pene. Tenía 9 meses este joven, este niño. Entonces, eh, va, eh, va con el propio Money y Money pues dijo, este es el momento de experimentar lo que he hecho, es decir, de poder convertir a voluntad propia y cambiar de sexo en ese momento. Entonces, pues le dice a la mamá, a la señora Raima, le dice, oiga, dese prisa si quiere que cambie de sexo y pues la familia aceptó, era un niño, la familia aceptó y empezó el tratamiento, se le hizo una cirugía porque eso de cambiar de sexo, por ejemplo, un hombre que quiere ser una mujer y se estirpa parte de sus partes, a eso le llamamos mutilación voluntaria, es una mutilación del cuerpo. Por lo tanto, se le hace una operación al joven Reimer, entonces se le cambia todo y empieza ya su procedimiento de hormonas, etcétera, etcétera. Entonces, supuestamente, esto lo publicó el propio John Money en su libro Hembra y Macho, un texto que tuvo un éxito en ese tiempo y que dijo él mismo que había sido un éxito, pero no salió toda la verdad, que ahorita les voy a contar qué significa todo esto de la historia de David Reimer. Aquí dice Nancy, así es, profesor, si ellos no tuvieran esa apertura, no estarían tan confundidos ahora. Y hay parejas del mismo género que forman familias adoptando a niños. Totalmente ilustre. Esto son problemas de identidad. Si una sociedad no se da cuenta que somos, hacia dónde queremos ir, va a haber un problema grave. Pero a veces, y les he platicado también, temas críticos, que a veces el vicio vende. Es decir, una sociedad enferma deja mucho dinero también. Es como la parte, lo contrario, la dialéctica, ¿no? La antítesis. Una sociedad enferma deja dinero también, ¿no? El desamor también puede dejar mucho dinero. Es como el aborto deja dinero, que aborto seguro y libre y gratuito deja mucho dinero. Hay hospitales en todo el mundo que les deja mucho dinero, la eutanasia deja mucho dinero, ¿no? Todo eso hay detrás de todo eso. Entonces pregúntense, yo simplemente les traigo ideas filosóficas de lo que está pasando con la epistemología y la filosofía, para que ustedes hagan su propio criterio crítico. Bien, excelente apostillado, Nancy, sin duda alguna, sin duda alguna. Un daño tremendo que es, y aquí está el ejemplo, un ejemplo triste, pero es un ejemplo para este tiempo, que muchos no quieren verlo, pero está ahí. Bien, se le hizo el tratamiento a partir de 1966 al joven Reimer y pues empezó a crecer como una niña y, y aquí prácticamente nos viene y evocamos a una de las feministas del siglo XX que honestamente yo en su momento le he comentado, pero dentro de ese tipo de contradicciones filosóficas. Un filósofo siempre se contradice, sin duda alguna. Entonces, aquí dice Simone de Beauvoir, fue el amor de Jean-Paul Sartre, un filósofo francés que publica El ser y la nada. Y Simone de Beauvoir dice esta frase, uno pensaría, bueno, es que evoca a las mujeres, uno lo puede ver desde el punto de vista superficial, pero de fondo
dice prácticamente que una mujer no nace siendo mujer, sino es una construcción cultural. Aquí habla que la cultura está por encima de la naturaleza. Por lo tanto, eso es un problema subjetivo. El sujeto, recuerden, no posee toda la verdad. Yo puedo decir, es que quiero volar. No puedes, hay gravedad. No puedes volar. Y la gravedad es naturaleza. Vean. Entonces, vean lo que dice aquí, en el segundo sexo de Simone de Beauvoir, el libro. Una mujer, uno no nace mujer, sino se construye. Es decir, cuando nace no es una niña, es simplemente es un ser humano. Eso es violencia infantil. Es una niña, es un niño, punto. Pero quiero que analicen esto, ilustres. No les vengo a adoctrinar, soy filósofo. Les traigo aquí lo que está pasando en este tiempo. Muy bien, entonces, eh, bueno, aquí ya prácticamente tomé, aquí me equivoqué en la presentación, pero aquí ya a partir ya de lo que fue, creció el joven Reimer como una niña, era un niño, este, pues ya empezó su adolescencia, tenía ya 14 años y él llegó a decir que él se sentía hombre. Yo me siento hombre, le decía a sus papás, pero ¿cómo? Si te creamos como niña, ¿cómo que se siente hombre? Eso es naturaleza, no cultura. Entonces dijo, no, yo no quiero ir ya con el doctor John Money. ¿Por qué? ¿Cómo eran las terapias del doctor John Money? Les pasaba pornografías, les pasaba partos de mujeres, ya era violencia ya terrible. Recuerden que John Money, el creador de la ideología del género, fue pedófilo. No pierdan de vista esto. Entonces le pasaba videos, etcétera. Entonces este hombre joven, pues ya no quiso ir y amenazó a su familia que se iba a quitar la vida. Entonces, eh, prácticamente clausuró el tratamiento y volvió a operarse para volver lo que era antes, un hombre. Y si no fuera por este periodista llamado John Colapinto, que sacó este libro, alguien puede ver el documental en YouTube, adelante lo pueden ver, ahí está esto que a muchas feministas radicales del siglo XXI con la ideología del género les molesta esto, porque esto es la verdad, eso es un problema epistemológico. Yo soy lo que soy hombre. Y desde ser hombre voy a estudiar la epistemología. Por más que use peluca, mi esqueleto, mi hueso no miente. Vean, cuando vayan a Egipto, vayan al Museo del Cairo, van a ver ustedes momias. Y ahí no van a decir, es que era un transexual, no, era hombre o mujer, lo dice el hueso. Esa es la causa final. Vean, la causa final. En el hueso, ahí está la clave de la biología, la clave de lo que es la epistemología. La epistemología nos dice qué somos, pero también nos dice qué vamos, cómo va a ser nuestra finitud. Por lo tanto, aquí está este libro de John Colapinto, cómo la naturaleza lo hizo el niño que fue educado como una niña. Un pedazo de reportaje del libro de este periodista, John Colapinto. Claro está, se enfureció Judith Butler, se enfureció Paul Preciado, que ahorita ya se cambió, antes era Beatriz Preciado y ahorita es Paul Preciado, pero su hueso al final de cuentas era de una mujer, ¿no? Entonces, ahí está el aspecto y fue el gran debate, sin duda alguna, sobre este tema. Y claro está que hemos ido ya al absurdo. Algunos han dicho que hay hasta 5 sexos. Yo nomás conozco 2. Y eso es el absurdo de no, sobre todo, no aceptar la realidad. Lamentablemente, David Reimer tomó una escopeta y se quitó la vida en el 2004. Murió porque no pudo soportar tantas cirugías, tanta mutilación, tanto ataque psicológico y terminó quitándose la vida. Claro, esta se había casado con una mujer, pero pues por esas limitantes como hombre, etcétera, terminó muriéndose. Ahora comprendemos realmente que qué va a pasar con esos niños que toman sus decisiones aparentemente con cierta rectitud moral, cierta rectitud racional, y les va a ocasionar un problema psicológico en el futuro. Yo no quería ser mujer, yo no quería ser hombre. Eso es lo que estamos viviendo actualmente, lo que comúnmente dijo el filósofo Momia, el panóptico del siglo XXI. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Vean qué tanto poder tiene este grupo LGTBI más.
tiene mucho poder. Si los atacas, terminas perdiendo. Esos son los ataques de este tiempo y comúnmente se les llama la batalla cultural. Ahora les pregunto a todos los que están presentes aquí, las ilustres, ¿estarán como guerrilleras en esta batalla cultural o se dejarán llevar por el mar de la manipulación, en la crisis de la filosofía y en la crisis de una epistemología de la educación, que en vez que nos dé certeza qué somos, nos da más dudas de lo que no somos? Bien, ilustres, hasta ahí hemos llegado el día de hoy con este tipo de circunstancias, con este tipo de interrogaciones de la propia filosofía. Muy, muy aliciente, por supuesto, pero también preocupante para nuestro tiempo. Bien, ahora sí las quiero escuchar, ilustres. Abran su micrófono, den su punto de vista, qué les pareció. Ahora nada más tuvieron 4 el día de hoy, pero estoy seguro que poco a poco se irá avanzando en este tema. Adelante, los escucho. Adelante, ilustre, abren su micrófono por ahí. Les escucho. No, pues, profesor, muy interesante la clase y pues sí, me quedo pensando en todo lo que nos cuenta, ¿verdad? Que sí es muy cierto. Uno nace hombre y mujer y pues a veces es de acuerdo a lo que uno va viviendo diario. También eso tiene mucho que ver, nuestro entorno familiar, lo que pueda ir surgiendo poco a poco. También a veces tiene mucho que ver, ¿verdad? Sí, Las sobre ideas todo. que nuestros padres nos dan o nuestras madres. Yo recuerdo un caso de Sí, donde yo soy, una vecina mía no podía tener niños y tuvo un niño, pero el niño con un cabello muy bonito, pero sí. ella se lo dejaba crecer largo porque el cabello del niño es chino. Y hasta la fecha, ahora que voy de vacaciones, he visto que el niño lo peina como si fuera una niña, le hace trencitas, le hace chunguitos y todo. Y pues yo en lo personal, ¿verdad? Me quedo pensando y digo yo, pues el niño a lo mejor siente que es niño, pero al verse reflejado con otras niñas, pues se va a confundir. Se va a confundir en un dado momento, siento yo, ¿verdad? No Sí, sé. sí, por supuesto que al final de cuentas es abuso, ¿no? Abuso infantil. Esa parte de no determinar lo que es una confusión epistemológica. Recuerden que lo habíamos platicado ya, hablar las cosas de lo que es, ¿no? Exactamente. Sí, así Sí, es, profe. totalmente ilustre. Mira, comúnmente lo que comentó Agustín Laje en su libro La batalla cultural, ahora tú vas a ser, yo creo, una guerrillera, vas a ser se podría decir, una soldado de la cultura por el cual defender lo que es decir, defender qué somos. Porque si dejamos de ser, no hay ningún estudio epistemológico que nos pueda ayudar o filosófico, ilustre estudiante. Sí, así es, profesor. Gracias. No, gracias a ti por ese apostillado. Y en efecto, yo creo que es importante, no pierdan de vista, ilustres, que no solamente hay que describir el mundo, sino hay que transformarla. ¿No? Muy bien la tesis de propio Carlos Marx, en la tesis de Feuerbach, que decía que un filósofo no solamente interpreta el mundo, sino también que lo transforma. Queremos transformar ese mundo para un bien. Eso de corromper a los niños, de que el niño pueda ser niña, el niña ser niño, esa es violencia infantil. Y vean el resultado que pasó, ya lo vimos con David Reimer, se quitó la vida porque tuvo un problema emocional fuertísimo. Vean, detrás de esas intenciones
Hay mucha corrupción, hay pedofilia y hay que tener mucho cuidado con eso. A eso le llamamos crisis de la epistemología de la educación. ¿Por qué? Porque no estudiamos lo que es el ser humano, sino lo que no es. Mejor hay que estudiar lo que somos, no lo que deberíamos de ser. Oh, eso es importante, que no lo pierdan de vista. Excelente apostillado ilustre. Aquí dice su compañera Fernanda, dice así, temas muy controversiales, profesor, pero muy interesante saber el trasfondo de cómo la epistemología lo ve. Afortunadamente existe el pensamiento crítico que nos deja pensando cómo sobrellevarlo. Totalmente ilustre, Fernanda. Y sobre todo, no tener un pensamiento totalmente neutral o decir, bueno, yo no digo nada. Hay que también levantar la mano, ¿no? En las escuelas se está enseñando. Y claro está, no todos tienen formación filosófica. Por eso es esta materia. Vean qué tan importante es. Por eso les estoy enseñando el día de hoy filosofía pura y dura, al igual que la epistemología. Cuando se pregunten, bueno, es que nadie aprende, espérame. ¿Qué nos dice la epistemología? Que todos pueden aprender, siempre y cuando sigan ciertas metodologías educativas. Oh, sí, tiene razón, profesor, totalmente. Claro está, el conocimiento está ahí. El conocimiento está ahí. Cada quien puede ir trabajando, puede ir acercándose adelante, pero ahí está el conocimiento. Interesante, ilustre Fernanda, tu apostillado. Bien, ¿quieres comentar algo, ilustre Nancy, Griselda, ya para despedirnos? Muy bien, ya también ya para irnos, espero que el día de hoy sea también necesario. ¿Cómo la ven? ¿Quieren que tengamos otro encuentro sincrónico? El final ya la siguiente semana, porque ya vamos a terminar la materia en 10 días. Terminamos la materia. O aquí ya la dejamos y aquí terminamos ya las clases sincrónicas. Quiero escucharlas. Sí, profesor, estaría muy bien tomar otra clase con usted. Muy interesantes sus clases y nos deja mucho, mucho saber y mucho en qué pensar también. Totalmente ilustre, espero que no vayan a tener una mala noche, una pesadilla filosófica, ¿no? Por eso tuve una pesadilla filosófica, no, No, cuidado. claro que no. Al contrario, aprendemos mucho. Bueno, en lo personal aprendo mucho. Totalmente ilustre, aprecio tus palabras. Pues bien, lo dejamos entonces, Dios mediante, hablando desde mi fe, claro está, el próximo jueves, a la misma hora, a las 7, tendremos ya el cierre de la materia y sobre todo vamos a hablar un poco de un tipo de epistemología de la esperanza, ¿no? Siempre hay esperanza, vamos a tocar por ahí un libro de un filósofo llamado Karol Wojtyla, que fue uno de los iniciadores del personalismo, poner otra vez en el centro al ser humano, su estudio, sus directrices. Muchas gracias, ilustre Griselda, gracias. Claro, nos vamos a ver, ilustre, creo que por ella se fue Nancy, claro está, bien jóvenes, ilustres, nos veremos la siguiente semana para el cierre de la materia. Vayan trabajando ya, viene ya el foro número 4, la actividad 4, ilustres. Sí, profesor, muchas gracias Ok, por su muy tiempo y que pase muy buenas noches. igual, cuídense mucho, bye bye. Bye, gracias.